Saludos, queridos amigos. Yo soy Luis Ramón Torres de Psicología del Yaque y hoy traemos un tema súper especial para que ustedes puedan disfrutarlo, puedan saborearlo, ¿verdad? Junto con nosotros y, ¿por qué no analizarlo? La crisis emocional es interesante poder irla desglosando y entendiéndola. ¿Por qué ocurre y cuáles son sus síntomas? Una crisis emocional implica tomar una decisión importante, pero también aceptar que todo ha cambiado. O sea, que no se quedó estático, sino que todo ha cambiado, se ha movido de un lugar a otro. La palabra crisis es utilizada con diversos sentidos. Primeramente es necesario mencionar que proviene del vocablo griego crisis, decisión, y crino, que significa separar. Así pues, entonces conlleva rotura, pero al mismo tiempo esperanza, oportunidad. A su vez, en China, muchas personas utilizan el término de Weiji, vocablo compuesto de dos ideogramas, peligro y oportunidad. Fíjense, peligro y oportunidad. Así pues, es posible simplificar que toda crisis alude a un peligro por el sufrimiento que trae consigo la pérdida de aquello que se ha perdido o de lo que está próximo a perder. Por su parte, en una ocasión, la oportunidad hace referencia al medio de restauración de una nueva realidad a partir de la crisis experimentada. Experimentada, si no es experimentada, pues no es una crisis. Por esa razón, definimos entonces lo que es crisis. La crisis, ya sea política, religiosa, psicológica, puede ser conceptualizada de diversas formas, pero existe entonces una palabra que condena objetivamente su significado. Fíjense bien, desequilibrio. Un desequilibrio ocurre entre un antes y un después. Un desequilibrio, cuando uno tiene un desequilibrio, cuando uno realmente se sale de lo lógico, de lo normal, y hay un desequilibrio, entonces, emocional, mental, que se presenta envuelto de angustia. Usted lo ve, está muy angustiado, muy atareado, como dicen los dominicanos. En esa angustia, un episodio de crisis se realiza en el tiempo y ese tiempo es relativamente breve. A diferencia del estrés, que está alerta de un peligro, eh, y que está entonces también marcado por un inicio o un final a corto plazo. Entonces, o sea, no es lo mismo. Por esa razón, un cambio drástico. Fíjense, alguna vez uno dice, pero bueno, yo experimenté un cambio drástico. Yo era muy calmado y ahora soy más agresivo. No sé qué es lo que pasa. O era más agresivo y he pasado a ser una persona pasiva. ¿Ve? Entonces, fue un cambio drástico. Ninguna crisis es de naturaleza natural o neutra. Es natural, pero no neutra. Siempre conlleva a un avance o un retroceso. Fíjense, conlleva a un avance en avanzar o a un retroceso. Nunca pasa entonces desapercibida por el sujeto afectado, porque la está viviendo. Su familia o la sociedad misma. Lo ve la familia y también la sociedad. La gente en la calle, los vecinos, todo tu alrededor, se dan cuenta. Tú te das cuenta y se da cuenta también tu familia que está en una crisis, que está en un cambio drástico. ¿Qué lo origina entonces? Bueno, el generador de la crisis no es conflicto, no es el conflicto en sí, sino la respuesta del sujeto ante dicha eventualidad. O sea, que es decir, el problema no es el problema, sino la respuesta expresada ante el suceso. Fíjense cómo son las cosas, Fíjense cómo se va desenrollando esta crisis. Por lo anterior, es totalmente natural y comprensible, lo que decíamos, es natural, que ante un mismo acontecimiento un sujeto cree una crisis y otro no. O sea,
Una gente te puede crear una crisis emocional, una crisis económica, una crisis familiar, o sea, una crisis de pareja, te la puede crear. Ve, otros no, otros te ayudan, otros buscan una manera de resolver el conflicto, de resolver el problema, de resolver la crisis, ve. Tienen sabiduría, tienen conocimiento o tienen esa tranquilidad y esa paz de buscarle la forma, la manera de poder resolver el problema. Otro no, otro agravan el problema. Ejemplo sencillo, usted pone un ejemplo sencillo es aquella persona que ante una crisis comienza a coger prestado, coger fiado, como dicen los dominicanos, coger prestado, coger fiado, y cuando la crisis se estabiliza un poco, él está más liado que cuando estaba con la crisis. Entonces no encuentra cómo resolver, entonces pagar toda esa deuda y todo ese problema que ha tenido y que ha generado él. A manera entonces de síntesis, es posible definir la crisis como una desorganización yoica transitoria. ¿Lo ven? O sea, aquella persona que creía que podía resolver la crisis, lo que hizo fue que la agravó. Eso es con probabilidad de cambio. O sea, él pensaba que podía cambiar la situación y la cambió, sí, pero para agravar la situación. Es posible entonces definir que la crisis como una desorganización yoica transitoria con probabilidad de cambio. Es decir, que en una situación de crisis se rompe el equilibrio inestable que conforma entonces la salud mental del individuo, pero de forma transitoria, no permanente. Y si usted entonces, en vez de resolver el caso, en vez de mantener la calma, en vez de mantener la tranquilidad, la paz y buscar una solución de que podemos ir donde una persona que tenga conocimiento, que sea un profesional de la conducta, que sepa que es un terapeuta, que puede trabajar unas emociones, pues entonces usted se va para otro lado en vez de ir donde el profesional. Entonces ahí usted está agravando la situación porque hay que pagar más o tienen que buscar más recursos y usted se va a liar más. ¿Usted ve? Fase de la crisis emocional. Desde una perspectiva sincrónica, la crisis puede ser una forma concentrada de angustia. Dicho fenómeno puede ser entonces descompuesto de manera sencilla en tres elementos diferentes: el estupor, la incertidumbre y la amenaza. Vamos a hablar de estas tres partes. Primero, el estupor. El estupor o estupores es un elemento que siempre se encuentra presente, se identifica por el miedo y la inhibición del individuo ante las emociones experimentadas, las cuales son incomprensibles. Entonces, y lo paralizan. ¿Lo ven? Esa situación de miedo, esa situación de inhibición, lo que hace que en vez de ponerlo a usted de una manera de buscar una solución, de buscar una manera de resolver el problema, lo que hace es que lo paraliza. Y usted está paralizado, ni para allá ni para acá. Ve, el sujeto entonces en crisis no reacciona, no busca una salida a su malestar. Toda la energía de su ser es empleada entonces para suavizar la brecha abierta por la crisis misma. Lo anterior es entonces realizado en un intento por recuperarse de manera rápida y el equilibrio emocional. A su vez, el desequilibrio manifestado es el origen de la desorganización psíquica, de la desorganización mental. ¿Lo ven? Entonces, el problema no era él. El problema era la psiqui. El problema era que estaba generando esa situación, ¿lo ven? Y se quedó paralizado. A pesar de todas las experimentado, el estupor brinda, fíjense, el estupor entonces brinda protección a la persona de la descompensación total y amortigua de cierto modo las graves consecuencias de la crisis. Para que ustedes vean. Ya viene lo que es la segunda y dice que incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es el reflejo del asombro experimentado por el sujeto, y se traduce como una lucha entre fuerza opuesta, optar entonces por esta salida o la otra, escoger esto o aquello, esta vivencia dicotómica,
sirve de alarma ante un peligro real o una fantasía latente. O me meto a resolver el problema, o cojo aquello, cojo esto, o lo cojo esto, cojo aquello. Entonces él no está seguro de lo que está haciendo. Y eso hace que dentro de esa parte hace de lo que está pensando, se prende esa alarma y entonces ante ese peligro real o una fantasía latente, o sea, puede que sea una fantasía o un problema real, porque está con una crisis. La conjunción entre estupor o incertidumbre es definida como ansiedad confusional. ¿Lo ves? Ahí está el trastorno de ansiedad confusional, con una confusión en la cabeza, y esa ansiedad lo está llevando a una dicotomía, la cual es una vivencia en la que predomina el caos mental. ¿Lo ves? Ahí entra entonces lo que es el caos mental, por no saber ni comprender qué es lo que está pasando tanto dentro como fuera de sí mismo. Lo que yo decía, al no saber, él va a querer coger esto o coger aquello o coger el prestado, déjame ir donde fulano, usted se está liando, y su cabeza entonces es lo que va a tener más confusión, más enredo y más caos. La número 3 es la amenaza. Fíjense, después de todo eso viene la amenaza, que es un elemento, ¿verdad? Es un elemento de amenaza, del peligro, del problema, ¿verdad? Todo desequilibrio presentado entonces implica temor a la destrucción. Ese temor, ese miedo a que se va a destruir, a que se daña, a que se va a dañar, a que va a pasar el problema tan grave que va a destruir todo. Entonces, el enemigo está fuera de uno mismo y se presenta entonces conductas defensivas de manera de desconfianza o agresión. El enemigo no está dentro de uno, está afuera. El miedo, el caos, la desconfianza. Entonces, ahí viene la agresión. La crisis, entonces, en este punto representa un peligro para la integridad de la psique, de la mente de la persona. Para que ustedes vean, la crisis entonces en ese punto representa un peligro para la integridad de la psique, de la mente, de la mente de uno. Entonces, viene entonces lo que es la integridad de la persona, de la psique de la persona. Ya en lo que tiene que ver con la característica y síntomas de lo que es la crisis emocional, dice que por lo ya expuesto, por lo que se ha dicho, del miedo, del temor, del caos, de la frustración, todo eso, es posible afirmar que la crisis no se explica por sí sola, sino que necesita antecedentes del pasado para poder ser comprendida. O sea, situaciones del pasado que ya se han dado y que están guardadas en nuestro subconsciente, y eso se va a disparar en cualquier momento, y eso es lo que hace la persona. Quieren coger esto, cogen aquello, o van a hacer esto, o hacen lo otro, y se meten en el lío. Entonces viene la confusión, el caos, la desesperación, todo se va incluyendo ahí. Es necesario entonces recordar que toda la crisis tiene un antes y un después. Un episodio de crisis supone entonces encaramiento a algo que cambia de forma repentina. Decíamos realmente que había que aceptar eso y que venía el cambio. Ese cambio había que aceptarlo. Entonces, algo que cambia de forma repentina, inesperadamente. Y la salida entonces ideal ante tal situación es encontrar el equilibrio emocional, el equilibrio, lo que decíamos ahorita, hay que encontrar que usted sepa manejar esa situación, y si usted no sabe, busque un profesional, porque entonces va a crear un problema cada vez más, y va a crear ese problema con mayor dificultad, y usted en vez de resolver, en vez de estar en equilibrio, lo que hace es que viene el desequilibrio, lo que decíamos ahorita. Entonces, el equilibrio inestable en un tiempo prudente que no puede entonces ser determinado ni encasillado. El solo hecho de pedir ayuda para superar el episodio de malestar es una manera
de facilitar la estabilidad emocional. Cuando usted busca ayuda, cuando usted se deja llevar, cuando usted escucha a una persona que le dice, tiene que ir al médico, el médico tiene que chequearte, no puede estar así, porque va a venir un desequilibrio, va a venir una situación y ahí se da. Entonces, cuando usted va al médico, encuentra la situación ya un poco más agresiva. ¿Lo ven? El solo hecho de pedir ayuda ya para superar el episodio de malestar es una manera de facilitar la estabilidad emocional. No obstante, es posible señalar como característica común a toda crisis la siguiente. Vamos a mencionarla. A ver. El factor primordial sería entonces que determina la aparición de crisis, o sea, el desequilibrio presentado entre la dificultad del problema mismo y los recursos de los que disponen entonces el individuo para afrontarla. ¿Ven? Otra sería guiar al individuo hacia un nuevo estado emocional armónico. Durante un episodio de crisis, el individuo experimenta una intensa necesidad de ayuda. De igual manera, mientras dura el episodio, el sujeto es más susceptible a la influencia de las otras personas. Antes él no quería, no buscaba ayuda. Después, entonces, cuando está en el problema, cuando está en la crisis, entonces es susceptible. Necesita ayuda y él tiene una necesidad de que lo ayuden. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta cómo funciona la mente, la psiqui. Mientras dura el episodio, el sujeto es más susceptible y la influencia de los otros que en los periodos en los que su funcionamiento emocional se encuentra equilibrado o en total desorden. Ya cuando usted va al médico, o está equilibrado o hay un desorden completamente en usted. Por esa razón, queridos amigos, cuando usted siente una sensación, una emoción, una ansiedad, un estrés, pero siente también que hay una crisis en usted, esa crisis emocional en usted, tiene que ir. Eso es como corazonada. Bueno, yo no me siento bien. Yo tengo como un mes, tengo como 15 días, tengo como 10 días y tengo que ir al médico. No lo dejo para mañana. Lo que usted deja para mañana, mañana puede ser tarde. Por esa razón es que se trabaja en el ahora, en el presente, en lo que tú estás sintiendo, en lo que tú estás viendo, en lo que tú, porque dice que eso lo ve el que lo está sintiendo, el que lo está viendo, porque es físico también, lo está sintiendo, lo está viendo, pero lo está viendo la familia y lo está viendo también la sociedad. Pero fulano tiene una crisis, fulano está pasando por situaciones difíciles. Entonces eso se ve a un lejos. Quiere decir que cuando usted vea todo eso, y esos cambios que se dan bruscamente también en la persona, esos cambios que te dan, yo decía ahorita, si usted era pasivo y pasa a ser agresivo, ya hay un cambio. Pero también, si usted era entonces agresivo y pasa a ser muy pasivo, entonces también ha habido un cambio muy drástico. Entonces usted mismo se pregunta y dice, pero ve acá, yo no era así, ¿y por qué ahora estoy así? Yo no me liaba tanto, ¿y por qué me estoy liando ahora? Yo era un hombre organizado y ahora soy un hombre desorganizado. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Yo soy un hombre, o yo era, porque siempre se parte del pasado. Yo era de esta manera y ahora soy de otra. Entonces, ¿cuál fue ese cambio tan brusco que yo he dado? Tan repentino que yo he dado. Así que, queridos amigos, Psicología del Ya que quería y quiere y quiso presentarle este corto y breve y preciso tema importante, crisis emocional. Dios me lo bendiga, cuídense mucho.